¿Cómo se habrá visto desde la estación La Leona de estación astronómica austral Félix Aguilar el eclipse? De lo que queda de la estación astrométrica austral. ¿Cómo se habrá visto? No sé, no recuerdo si en el sur de Santa Cruz cómo estuvo. Esa es una zona también de bastantes nubes, ¿no? Ujú. No nos acompañó el clima en la Patagonia En la estos Patagonia días. Austral no, pero bueno, al sur de Río Grande estuvo despejado, y en el interior de la isla también tuvieron suerte. Los desafortunados fuimos nosotros aquí Tanta en prensa que la... le hicimos al Bueno, eclipse. pero siempre se prepara un plan B. De hecho, bueno, lo teníamos. El plan B consistía en preparar, teníamos adentro un par de pantallas. En una estábamos haciendo correr distintas animaciones de los eclipses y una simulación del eclipse local. Y en la otra pantalla tomábamos una transmisión que se hacía desde el norte de Chile, así que quien quería ver minuto a minuto y en vivo el eclipse lo podía hacer, Ujú. y quien quería escuchar las explicaciones que dábamos sobre por qué se producen los eclipses también lo podía hacer. De hecho, teníamos mucho más público en las explicaciones Que mirando la que en el pantalla. eclipse en vivo. Y después, a pedido de los chicos, que había dos cursos, uno que vino de Ushuaia, Ujú. alquilaron una combi y se vinieron a pasar el día a Río Grande, se quedaban a dormir y al día siguiente volvían. Y a pedido de ellos, vamos afuera, decían. Querían verlo. Y Ver qué bueno, se podía ver. estuvimos afuera atentos por si las nubes se corrían. Estaba bastante despejado y en el horizonte noroeste, justo donde estaba el sol, muy bajo sobre el horizonte, había una banda nubosa Impedía. sí, que no nos dejaba ver el sol. Por ahí asomaba un borde, pero no era el borde eclipsado. La verdad que fuimos bastante desafortunados, pero yo lo tomo como todo muy positivo, misión cumplida, digo, porque, digamos, estos eventos los aprovechamos para no solo divulgar la astronomía, la ciencia en general, sino que además promocionamos nuestras actividades, la Ujú. estación astronómica, que Y siempre es respecto bueno. de este eclipse a nivel nacional o internacional, ¿ha dejado alguna anécdota, algún dato de color, algo que te haya llamado la atención? Porque ha sido muy particular la cobertura nacional que ha tenido este eclipse. Creo que ahí ha tenido algo que hablábamos con el profesor Malamachi la semana pasada, se destaca el trabajo de difusión que ha hecho la Secretaría de Turismo de San Juan, me parece. Así es, me parece a mí también que en este caso ha tenido, digamos, la difusión nacional fue mayor que la difusión internacional, por Ujú. primera vez. Muchas veces, y lo hemos hablado aquí, cuando el eclipse es visible desde el hemisferio norte, obviamente las agencias noticiosas internacionales lo sacan en sus cables, Ujú. y las agencias noticiosas nacionales lo levantan, Claro. sin importarle si se va a ver acá o no. Generalmente no se ve y lo levantan igual. Esta vez no llegó. Cuando el eclipse es visible en el hemisferio sur, las agencias noticiosas internacionales no le dan mucha bolilla. Ujú. Así que esta vez la movida fue nacional y fue muy importante. Había mucha expectativa en muchos sitios a lo largo de la franja de totalidad. El gobierno de San Juan creo que hizo un trabajo excepcional. Alguien tendría que sacar la cuenta de cuánto dinero quedó en la provincia de San Juan El movimiento por turístico el que generó, eclipse. claro. La capacidad hotelera estaba al 80% en una época de temporada baja. Y de recesión como hay en todo el país. Además, La Rioja se dio cuenta tarde, porque la franja de totalidad también pasaba por el sur de la Rioja. Viste que hay una puntita de La Ujú. Rioja que cae al este de San Juan. Más cordillerana. No, al este, más precordillera, Ajá. seguramente. Debe ser los famosos llanos riojanos. Y les cayó la ficha tarde, que también el eclipse pasaba por La Rioja. Yo escuché publicidad de la Rioja. Pero ya A estaba. los que no le cayó la ficha nunca fue a los bonaerenses, en particular la localidad de Chascomús, que también estaba en la franja de totalidad,
y a los chascomusenses les pasó desapercibido. Seguramente mucha gente lo vio, creo que estuvo despejado. Pero eso también en tiene que Chascomús. estar relacionado a que no hay en el lugar tal vez algún observatorio que haya venido trabajando la divulgación, la promoción, o una universidad o una facultad cercana. Hay un instituto de CONICET en Chascomús, el INTECH, el Instituto Tecnológico de Chascomús. Ujú. Upa, Están llamando desde el eclipse, están llamando nos desde el llaman otro lado, desde Chascomús. desde Chascomús para decirle que sí, que ellos estaban atentos, pero no había presupuesto. Claro. Bueno, esto estábamos repasando también parte de lo que ha sido ayer el eclipse. Algo que no, realmente creo que la agenda del eclipse tapó, fue que ayer a nivel internacional, 2 de julio, se celebra cada año el Día Mundial del OVNI. En alguna otra edición de Astrolabio hemos estado hablando con el director de objetos voladores no reconocidos en la Argentina. Hay una dirección que Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa tiene, pero particularmente este 2 de julio es recordado por el aniversario del incidente de Roswell, dicen las efemérides del 2 de julio. Y es una fecha, según ellos, para que se detengan y reflexionen sobre la posibilidad de que no estamos solos en el universo. Y algo de esto hablaste en su momento con el profesor Néstor Camino. Claro, este incidente de Roswell ya ni me acuerdo qué es, pero seguramente alguien se encontró con un plato volador conducido por alienígenas, creo que era una cosa así. Obviamente, pero a ver, yo siempre digo, la ciencia no tiene ninguna duda de que no estamos solos en el universo. De hecho, se gasta muchas horas de radiotelescopio y mucho dinero tratando de encontrar alguna señal de vida inteligente en el universo. Si no se estuviera convencido de esto, no se gastaría tanto tiempo de radiotelescopio. Según la Wikipedia, que es a lo que más rápido recurrí para buscar el caso Roswell, también llamado incidente OVNI, es un hecho ocurrido en 1947, cuando un globo de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos se estrelló en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México, y habrían encontrado un cuerpo. Claro. En general son falsas esas noticias. Están tan difundidas que, a pesar de, digamos, en general son falsas, ¿no? Digamos, son cosas difíciles de los ufólogos. Claro, estamos viviendo en la actualidad muchos ejemplos a nivel nacional. Te instalan una noticia y luego... O sea que las fake news no son de ahora, tienen su historia. No, claro que sí. Y, digamos, siempre hablamos de esto. Yo un poco digo lo siguiente, esto, y bueno, capaz que en la charla con Néstor surja, ¿no? A veces nos corren de que hay que tener la mente abierta, cuando es exactamente al revés lo que pasa. Quienes admiten dogmáticamente que hay vida, y no solo que hay vida, sino que nos visitan, que viajan en el tiempo, que construyeron las pirámides, no son abiertos, son cerrados, digamos. Para hacer ciencia uno verdaderamente tiene que tener la mente abierta, y seguro todos los científicos tienen la mente muy abierta. Y entonces hay un grupo de gente que, en pos de la apertura de mente, se cierra, primero, no estudia, digamos, si uno quiere decir, bueno, esta ciencia no sirve, primero hay que conocerla bien, ¿no? Entonces, generalmente los que dicen que esta ciencia es muy cerrada es que no la conocen, no han hurgado, no han trabajado en ciencia, y entonces admiten dogmáticamente que sí, que nos visitan, que hay 34 civilizaciones o no sé cuántas, y que ellos nos cuidan, y que qué sé yo, y que qué sé cuánto. Y de esto hablaste con Néstor Camino. El título de esta nota es Civilizaciones Interplanetarias, un diálogo. ¿Le recordamos a los oyentes quién es el profesor Néstor Camino? Néstor Camino es un investigador de CONICET en didáctica de la astronomía. Él es licenciado en astronomía, es profesor de ciencias físico-matemáticas y es doctor en educación. Y hace muchísimos años que trabaja muy activamente, no solo en la investigación de la teoría de la educación en astronomía, sino que también tiene muchísimo trabajo de campo hecho con chicos, con maestras, con profesores, y está
es muy activo en ese sentido. O sea que todo su bagaje teórico, él efectivamente lo vuelca en la actividad docente o preparando a docentes. Lo vamos a escuchar en esta entrevista que mantuvo José Luis Ormaechea con Néstor Camino aquí en Radio UNTDF. Estamos con el doctor Néstor Camino. Néstor es especialista en didáctica de la astronomía después de sus 2 carreras y el doctorado en ciencias de la educación. ¿Vos pensás que en este siglo la humanidad se va a convertir en una civilización interplanetaria? No, en el siglo no. ¿En el siglo XXI no? No nos da para eso. O sea, a ver, esto es ya... Digo, esto es especulación libre, ¿no? Yo defino una civilización interplanetaria cuando ya pusiste un pie en un planeta o en un asteroide, digo. Ya está. Un pie bueno, nomás. Eso es, no digo poner una colonia. Definido así, sí, ya, pero ya lo somos. No digo poner una sede de la UNTDF en el sistema solar. Pero... Nunca se sabe, pero bueno. A ver, en ese sentido lo vamos a hacer. Sí, de eso no hay dudas. Poner un pie, sí. Como decía Sagan, ya una vez que puse el pie, ya es un lugar conocido. Claro. A seguir conociendo, claro. ¿no? Pero lo que a mí me parece que nos estamos convirtiendo en este último tiempo en una civilización planetaria. Cosa que nunca sucedió en la historia de la humanidad. O sea, cuando vos hablas de que sí, desde la Biblia para acá, el mundo, se acaba el mundo. Lo que se acababa era el valle donde vivían 3 o 4 que sabían que si o un volcán hacía erupción o si había una inundación, ese mundo se les acababa. Pero el mundo como planeta Tierra, claro. Recién ahora estamos hablando del mundo como planeta Tierra. Yo creo que en este momento, si los que manejan la economía y las guerras nos dejan, recién en este siglo nos estaremos convirtiendo realmente en una civilización planetaria. Para eso debiéramos superar barreras como economía, fronteras, etcétera, ese tipo de cosas, y hacer que todo el mundo más o menos viva satisfactoriamente. Eso es dificilísimo, pero hasta que eso no se logre no vamos a ser una sociedad planetaria, sino que somos un planeta con sociedades fragmentarias. Uh-huh. Y algunas de esas sociedades tienen el lujo de mandar un tipo a la Luna. Uh-huh. ¿Vamos a pisar Marte en 20, 30 años más? Mucho no importa, Marte va a estar pisado dentro de poquito y ya vamos a estar con alguno de los privados que van a ir a un asteroide a ver si consiguen minerales baratos por ahí. Claro. Eso seguro, 20, 30, 40 años se va a lograr. Dentro del siglo XXI, seguro. La idea sería cómo hacer que la sociedad planetaria sea una satisfactoria desde lo humano y desde los valores más buenos que uno puede pensar. Seamos esa sociedad planetaria durante el siglo XXI para que luego el llegar a otros planetas sea una realidad mansa, digamos, en el sentido de que no haya mayor conflicto, si se pudiera. Creo que va a ser eso en el siglo XXII o a partir de. O sea, yo creo que, no sé, yo no soy tan optimista, me parece que yo no lo voy a ver a eso, más allá de que sí, supongo que cuando sea más tirando a viejito voy a ver que alguien camina por Marte, como cuando era un chico vi alguien camina por la Luna. Creo que a eso sí voy a llegar, pero no más. Sí, es cierto. A mí me parece que yo tengo la idea de que la sociedad planetaria, en el sentido que vos lo decís, está más lejos que una de esas sociedades fragmentarias se convierte, digamos, que tengan una sucursal en otro planeta o en un asteroide. Creo que eso está más cerca que la sociedad planetaria en el sentido que vos lo decís, según mi percepción, ¿no? Ojalá me esté equivocando, porque esto que vos planteás realmente es un muy buen deseo. Y por eso, es un deseo. A ver si... El tema también es... yo siempre digo, uno cómo ve el mundo, que es, por así decir, el concepto a través del cual yo desarrollo mi práctica educativa, ¿no? La visión de mundo. Bueno, yo miro el mundo como educador y como astrónomo. Entonces, para mí, como astrónomo, el mundo es uno solo y debería ser socialmente, en mi juicio de valor, debería ser un planeta no fragmentado. Porque si vos te mirás de afuera para adentro,
no hay divisiones, no tenemos diferencias, los seres humanos somos todos iguales, y así sucesivamente. Está bien que es ingenuo lo que digo, pero así pienso yo que va a ser. Entonces, si vos me decís, ¿yo desde dónde hago educación? Bueno, hago desde ese parámetro. O sea, yo educo para la igualdad, para la solidaridad, para la sociedad planetaria, para ir a donde se pueda ir lo más pronto posible a recorrer el sistema solar y más allá, como diría, como es Toy Story, ¿cómo era? Light, ¿no? Buzz Lightyear. Eso. Por supuesto que pienso así. ¿Lo voy a ver? No, seguramente que no. Pero la otra vez charlábamos con unas maestras y decíamos, bueno, primero que hay que educar para el futuro. O sea, yo no puedo educar para atrasando, ¿no? Hay que educar para el futuro. Bárbaro. Entonces, yo tengo que educar con una concepción que implique que cuando los chicos que hoy educamos sean adultos, ellos manejen en el sentido de ser parte de, ¿no? Activa, como nosotros somos hoy. Una sociedad con otros valores y con una mirada quizás un poco superadora de las cosas que no nos gustan hoy. Entonces, suponete, un ejemplo es, 30 años, vamos a estar caminando por Marte. ¿Quiénes van a ser los astronautas que van a caminar por Marte? Los nenes que hoy están en jardín de infantes. Entonces, las maestras de jardín deberían estar formando pibes con esa concepción, no enseñándoles conceptos, pero sí enseñándoles a preguntarse, enseñándoles la solidaridad, enseñando que el planeta tenemos que ser de otra manera. Por supuesto está el tema del cuidado del medio ambiente. Eso es como, para mí es ya básico, no hay que discutirlo. Entonces, si uno educa a un pibe de jardín o de primaria hoy con criterios de mundo de cuando yo era chico, estamos muertos, porque ese pibe va a pensar igual que yo, con la diferencia que ese pibe va a ser un adulto dentro de 30, 40 años y va a estar atrasando en sus criterios, en el sentido que no va a estar pensando y no va a tener capacidad de futuro. Entonces, los educadores lo que tenemos que hacer es educar para transformar. ¿Y con quiénes se va a transformar este mundo? Con los jóvenes, no con nosotros. Nosotros estamos hechos ya. Estamos viejitos. O sea, ¿somos activos? Sí somos activos, pero no vamos a ser quienes generemos las corrientes de pensamiento más importantes del futuro. Los pibes lo van a hacer. Los pibes de hoy, ¿no? La comunidad de didáctica de la astronomía en la Argentina, imagino, lo sé, es muy pequeña, ¿no? ¿Cómo es en el resto de este planeta? ¿Quiénes son quizás quienes estén liderando una movida o que estén un poquito más adelante o estén más preocupados por la didáctica de la astronomía? ¿Existe algún país que se destaque mucho sobre los otros? Ahí yo te doy mi mirada, obviamente, ¿no? Personal. En principio, la comunidad, lo primero que hay que hacer es pensar didáctica de la astronomía como actividad profesional, en el sentido de como yo trabajo todo el tiempo, valga la autorreferencia, te podría decir que en Argentina no existe. Que no es lo mismo que enseñar astronomía. Claro. Entonces, hay mucha gente en Argentina que enseña astronomía. ¿La enseña desde dónde? Desde muchos astrónomos enseñan puertas adentro de la facultad, muchos otros hacen actividades de divulgación. Hay un montón de docentes de montones de formaciones distintas que enseñan astronomía por gusto o porque los diseños curriculares se los mandan, o un montón de cosas. Y hay una enorme cantidad de aficionados a la astronomía que, además de ser aficionados, tienen la muy buena voluntad de poner un telescopio en la calle y que se llene de pibes mirando el cielo, y entonces ellos educan de alguna manera. Ahora, vos me decís, ¿educan desde un marco conceptual adecuado para la mirada de la didáctica de la astronomía como profesión? Bueno, a veces sí, a veces no. Lo que vos me preguntaste yo lo voy a canalizar por el lado de la investigación en didáctica de la astronomía como cosa profesional. En Argentina te diría que no existe. Casi no existe. Qué mala noticia. En el mundo hay una gran corriente de también que ahí pasan las estructuras de poder, en el sentido que, por ejemplo, la Unión Astronómica Internacional hace unos años se desayunó que los astrónomos, si no enseñaban a la comunidad, estaban muertos. Entonces empezaron a aparecer un montón de programas que son de formación de docentes, salida a la comunidad, qué sé yo. Bueno, pero esa corriente, a mi criterio, y muy personal y respetuosamente, es una corriente imperialista
que es que la gente esta te manda una estructura de una actividad de enseñanza de la astronomía, que se llama registro de la fase de la Luna, y esa vale lo mismo para Tilcara que para Río Grande, para África, pero baja de la Unión Astronómica Internacional. Entonces, como hay un montón de gente que, como la Unión tiene un montón de guita, lo usan porque bajan recursos, eso se ve replicado en un montón de lugares. Bueno, y eso a mi criterio no es lo mejor para la didáctica de la astronomía, con la concepción más social que yo estaba diciendo antes. O sea, para mí la enseñanza tiene que estar adecuada a la persona, al grupo de gente que estás en el momento en que estás. O sea, a mí no me gusta que en un lugar no urbano como Esquel o como la Tierra del Fuego me venga alguien que es un astrónomo, por más importante que sea, que está metido en un ámbito en Alemania, que es el centro de poder del mundo, a decirme cómo tengo que enseñar yo en mi pueblo. Por más que después te chantajeen diciendo, entonces no te doy plata para el proyecto que vos querés. Entonces ese es otro canal de enseñanza de la astronomía que hay en el mundo, que a mí me molesta bastante, porque en definitiva nadie me vino a preguntar a mí si yo quiero en mis 3 cursos de escuela secundaria en Esquel enseñar como ellos quieren. Yo quiero que me pregunten cómo quiero yo enseñar. Claro. Y que me banquen los esfuerzos que yo quiero hacer de tecnología o qué sé yo para hacer lo que yo quiero. No que me den plata para hacer lo que ellos quieren, ¿no? Ese es otro canal. Después en el mundo hay grandes movimientos de astrónomos aficionados, pero yo desde hace muchos años que vengo peleando, luchando, como quieran decirle, porque nosotros tenemos que generar algo que sea sudamericano, latinoamericano. Entonces, por ejemplo, el único país que realmente tiene una comunidad de enseñanza de la astronomía es Brasil. Además de que nos cuatriplica no sé cuánto, mucho más en población, lo que tienen es una actitud de la parte de las universidades muy, muy importante de generación de cátedras que son de enseñanza de la astronomía en universidades, tienen maestrías, tienen doctorados específicos, y entonces alguien, como cualquiera de nosotros en su momento, hoy puede elegir hacer una maestría o un doctorado en enseñanza de la astronomía. Y eso se vuelca a las escuelas y a los institutos de formación docente permanentemente, y tienen libros, tienen publicaciones de revistas, tienen un montón de cosas. Bueno, el resto de los países de América del Sur no tienen nada de eso. O sea, tienen gérmenes. Algunos, un poquito en Colombia, un poquito acá en Argentina. ¿Por qué se desarrolló eso en Brasil y en el resto de Latinoamérica? La verdad que no sé. ¿Sabe? La verdad que no sé. Pero en principio me parece porque el gobierno, no el gobierno sino, obviamente, sino Brasil como un todo, su actitud ante el desarrollo de profesionales universitarios fue muy importante, siempre lo fue. Y en particular con astronomía, Brasil tiene tradición astronómica, es uno de los países, junto con Argentina y con Colombia, de los más antiguos en desarrollo astronómico en América. Pero tienen una fuerte intención de que a través de la educación las cosas lleguen a la gente bien común, no tenés que estar en la universidad. Entonces, si vos decís, bueno, a ver, un chico en la universidad dice, bueno, me quiero ir a un lugar del mundo, como preguntabas vos, donde la didáctica de la astronomía está en desarrollo para hacer un desafío y irme a una maestría o alguna cosa así, y andate a Brasil. De Brasil, claro. Sacando aparte la didáctica general, ¿no? La didáctica de la astronomía y la didáctica de la física, ¿tienen algún espacio común, y hay ideas comunes, enfoques comunes? Sí, claro. O sea, en principio, bueno, yo soy profesor de física también y siempre sigo enseñando física, o sea, no es que dejé. Hay astronomía y física, la separación que tienen es, uno podría decir, sutil, ¿no? No se puede enseñar astronomía sin saber física, obviamente. No se puede ser astrónomo sin saber física. Pero según las modalidades de ciertas facultades, se puede ser físico sin saber nada del cielo y sin saber absolutamente nada de astronomía. Entonces, eso llevado a la educación secundaria se nota. Pero lo que vos dijiste al principio de la charla, que era que matematizar la astronomía, la física, que si bien nunca desapareció, el secundario se minimizó, pero nunca desapareció, tuvo un problema muy serio, que es que se hace matemática aplicada. Entonces, la física que se da en la secundaria, o buena parte, digamos así, no es experimental,
Y lo que se hacen, se resuelven problemas de palanca, tiro oblicuo, esas cosas en el pizarrón, que eso no es física, es matemática con ejemplificación de tema de física. Claro. Entonces a los pibes les resuena lo mismo matemática que física, porque no ven nada, no se ensucian las manos, no salen afuera, no tiran piedritas, no huelen feo, nada. ¿Por qué? Porque nadie hace actividad experimental. Del mismo modo, en astronomía, si vos vas a terminar poniendo fórmula en un pizarrón, pero nunca te fuiste a las 8 de la noche de hoy a mirar Júpiter saliendo afuera y morirte de frío, si nunca nadie se murió de frío y nunca nadie tuvo viento y se le movió el no sé qué, no está haciendo astronomía. Entonces, astronomía y física tienen muchísimo en común, mucho más si lo que estamos hablando es enseñanza secundaria, porque no se puede hablar de física o de astronomía sin hablar de espacio, ni hablar de tiempo, ni hablar de energía, ni de luz, son los conceptos pilares de las dos disciplinas. Después, si uno mira para la estructura de la materia y se va a la tecnología, o uno mira para el universo y se va a la búsqueda de vida inteligente, es otra cosa. Gracias, Néstor. Bueno, gracias a ustedes. Próximo Astrolabio.